Te damos a ti la alabanza, Padre. Nos acercamos a ti con un corazón dispuesto, Padre, para aprender de ti, para ser enseñados por ti, para llevar nuestras cargas a ti, para orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, Padre, donde quiera que estés, Señor. Pues al invocar tu nombre sobre ellos, Señor, yo sé, Padre mío, que traes bendición, que traes salvación, que traes dirección, Padre, y que todos juntos podemos descansar, Señor, pues tú eres nuestro Dios en quien hemos esperado, Padre. Glorifícate en este día, Padre, que en medio de tu pueblo haya contentamiento, haya agradecimiento por todo lo que haces, Padre, y la obra de nuestras manos sea confirmada, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, y podamos recibir ese aliento de vida, esa paz inagotable, Padre, ese poder maravilloso que viene de ti, Padre. Glorifícate, Padre, levántate, mi Rey precioso, pues tú eres nuestro Dios y en ti esperamos, Señor, en tu amor, en tu gracia y en tu bondad, Padre. Háblanos también a través de tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, traiga ese aliento de vida, esa paz inagotable que viene de ti, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Padre, a proclamar tu palabra, Señor, pero sobre todo a establecer tu grandeza, tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Como dijo, Señor, y fue instruido el profeta Samuel, Señor, diciendo, habla porque tus siervos, tus siervas, Señor, escuchamos, Señor, de parte de ti. Háblanos, Señor, y dirige nuestras vidas. Muchas gracias, te alabo. Te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo sé que la presencia de Dios está contigo y cuando abrimos nuestro corazón y nos disponemos para recibir de parte de Dios, yo sé que Él está dispuesto para hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Hemos venido orando y desde la semana pasada empezamos con un tema bien interesante que justamente iniciamos con el Salmo, o mejor con Mateo 6:33, donde nos indica la palabra, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y dentro del contexto de ese versículo, es bien interesante porque siempre estamos buscando la bendición de Dios. Nuestra oración, nuestro clamor a Dios por nuestras vidas, por nuestros hermanos, por la iglesia en general, por todo lo que necesitamos, es pedir ese favor de parte de Dios. Y hemos empezado a mirar cada parte de una oración preciosa que nos dejó el Señor Jesucristo, que como les he comentado en varias partes de este tiempo devocional, en los devocionales que hemos dado anteriormente, que hay tanto contenido en esa oración del Padre Nuestro que justamente está ahí en Mateo 6 a partir del versículo 9. Ayer en la predicación que compartíamos en la iglesia estuvimos hablando parte de lo que dice este salmo, resumiendo un poco lo que hicimos en la semana y lo que estuvimos proclamando, y es hermoso porque yo les comentaba el día de ayer que desde muy niño aprendí esta oración, la decía, la memoricé, la proclamaba, la repetía yo no sé cuántas veces al día, algunas veces como penitencia, otras veces simplemente en medio de los temores, en medio de las dificultades, pero nunca le había puesto atención o nunca le puse atención lo que realmente dice cada frase o cada petición, mejor, que están escritas en esta oración que nos dijo el Señor Jesucristo que debíamos orar. Y a partir del versículo 9 de Mateo 6, voy a leer la primera parte. Dice, versículo 9, oraréis pues vosotros así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que estas tres partes las estuvimos compartiendo la semana pasada, e inclusive el día de ayer hablamos esta última expresión de lo que significa santificar el nombre del Señor. O como dice a través de 2 Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero hoy quiero meditar la siguiente expresión que está en el versículo 10, que es, hágase, o mejor, venga a tu reino. ¿Qué significa o qué implica esta petición que se está haciendo en esta parte de oración tan preciosa?
A veces pasamos por alto esta primera parte de la oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo, o la guía de oración, lo podemos decir, podemos colocarle tantos nombres, pero ¿qué le estamos diciendo al Señor? Una de las cosas que yo comparto con la gente es que muchas veces nosotros le decimos cosas a Dios o hablamos cosas sin ponerle sentido a lo que nos expresamos. Y pasamos por alto tantas cosas. Por ejemplo, estamos hablando de santificado sea tu nombre. Y creo que les di durante dos o tres días explicándole lo que eso involucraba. Como una persona que nombra o que pronuncia mejor el nombre del Señor debe tener reverencia a ese nombre tan precioso, a ese nombre que es sobre todo nombre. Igualmente lo que está diciendo en la primera parte de este versículo 10, venga tu reino. En el ministerio del Señor Jesucristo, Él siempre estuvo hablando del reino de Dios, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aún Juan el Bautista, que venía preparando el camino del Señor, él dice que el reino de los cielos se ha acercado y invita al pueblo a un arrepentimiento. Arrepentidos, decía él en los mensajes que proclamaba a la nación o al lugar donde venía el Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en esta oración modelo que nos dejó el Señor, ¿qué significa proclamar? ¿Qué implica esta petición de decirle al Señor, venga tu reina? Es importante reconocer que hay dos reinos y a cualquiera de los dos pertenecemos. O el reino de las tinieblas, o el reino de la luz, o el reino del Señor Jesucristo, o el reino de Dios, que es el mismo. Los evangelios lo proclaman como el reino de Dios o el reino de los cielos. Y es interesante porque o pertenecemos a un reino o pertenecemos a otro reino. Y cuando una persona está declarando, venga ese reino, quiere el reino de Dios se establezca, pero implica en una manera directa que el reino se acerca en una forma gratuita. Algo que debemos entender cuando estamos hablando del reino de Dios y lo que está involucrando en esta parte de la oración es Dios moviéndose a misericordia, para que nosotros de alguna manera podamos ser bendecidos, ser guiados por algo que ni siquiera nosotros merecíamos. El reino de Dios es un regalo de parte de Dios. El reino está presente en los corazones de sus miembros, de los que pertenecen a ese reino, no debido a algún mérito de justicia que nosotros hayamos hecho por parte nuestra, sino más bien es una indicación de que Dios es fiel a su pacto, de que cada una de sus promesas nos han sido dadas y a través de Jesucristo, a través del establecimiento de ese reino, podemos nosotros tener la autoridad, el derecho, el regalo mejor, la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, es algo que nosotros no merecemos. Dios quiere establecer su reino en nuestro corazón como un regalo de parte de nosotros. No obliga a nadie. Él siempre está haciendo una invitación para que nosotros abramos el corazón. Y cuando estamos diciéndole, Señor, yo necesito que establezcas ese reino en mi corazón y en mi vida. Es un regalo y como ciudadanos de ese reino que no merecemos simplemente, Él nos lo entrega y siempre está, como dice Apocalipsis 3:20, que es un texto que me fascina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él es ofrecimiento gratuito. O como dice inclusive Isaías 55, que es un pasaje maravilloso, donde dice, venid, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y él hace una invitación bien maravillosa para que entremos, para que reposemos, para que establezcamos su presencia dentro de nosotros, que es un regalo de parte de Él. Lástima que cuando nosotros expresamos en esa petición, en esta oración tan sencilla o en estas palabras tan sencillas,
Venga tu reino. Quizás no sé qué está pasando en nuestra, qué pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, pero lo que involucra esto, según lo que está diciendo, es que entrar a ese reino establecido, es un regalo de parte de Dios que no es bueno rechazarlo, sino que aquellos que conocen a Dios, que saben lo que Dios está haciendo o ha hecho por nosotros, podemos entrar gratuitamente a ese reino a través del Señor Jesucristo. Pero también esas cortas palabras, venga tu reino, implica que debemos desear que el reino de Dios gobierne nuestra vida. Cuando hablamos de gobierno, si hablamos de las naciones, elegimos gobernantes, que quizás que cada vez que se elige un gobernante, ¿qué digo yo? Un presidente, un rey, o más en nuestra cultura, un presidente, nombramos alcaldes, nombramos, ¿qué digo yo? Así como aquí en Colombia, ministros, senadores, muchos tienen la expectativa de que hayan cambios, quizás por malas administraciones, por corrupción, pero hasta cierto punto está dominando sobre un territorio. Pero el reino de Dios no es de esa manera. Cuando se establece el reino de Dios en el corazón de una persona, o cuando está diciendo, o cuando estamos diciendo, Dios, reine en nuestro corazón, venga tu reino, está diciéndole no solamente en un territorio, sino en nuestros corazones. Y en este punto la palabra clave es tú, no tú. Venga tu reino. Debemos aprender que lo que estamos invocando es su reino, no una simple ayuda divina por lo que generalmente nos acercamos al Señor. En esta oración que dejó el Señor Jesucristo, antes de las peticiones que vienen más adelante, le está diciendo, Señor, yo necesito, o es importante que Dios establezca el reino en nuestro corazón. Seguimos al Señor no por lo que nos pueda bendecir, no por lo que recibamos. Y hay muchos textos en la Biblia que Jesús mismo confrontó a gente que lo seguía. Por ejemplo, si tú tienes una Biblia, puedes leer en Juan capítulo 6. Es un capítulo bien interesante. Inclusive es uno de los capítulos más largos que están en los evangelios. Donde se abre con unos milagros bien interesantes que hizo Jesús. Alimenta a más de 5,000 personas. Y al otro día la gente está desesperada buscando dónde está Jesús. Y Él los comienza a confrontar y les dice, ustedes me están siguiendo por lo que les alimenté el día de ayer. ¿A quién no le gusta recibir las cosas gratis? Pero realmente eso no es el reino. Y mucha gente, y me da pesar decir esto y lo digo con toda reverencia, buscan a Dios por las bendiciones que puede recibir. Pero en esta oración que nos dejó el Señor Jesucristo cuando está expresando, venga tu reino, está diciéndole también y está involucrando, Señor, yo quiero que establezcas tu reino en mi corazón. No te sigo por una estrategia quizás, no porque tengo beneficios en este reino, ni un convenio que quizás yo quiera tener con Dios, sino es más bien una oración para que Dios gobierne con todas sus facultades soberanas en nuestro corazón y en nuestra vida. Es interesante tener ese concepto entre nosotros. No solamente es un regalo de gracia de Dios, sino que en nuestra parte involucra que Él gobierne en nuestro corazón y en nuestra vida. Por tanto, decir que el reino de Dios se acerque, podamos de entregarle todo el corazón y someternos, y luego la tercera petición inclusive que está diciendo la que es su voluntad. Pero muchas veces el someternos a un reino no es fácil. Yo sé que las experiencias que tienen los hermanos que han tenido que ir a otros países es bien interesante porque las leyes son diferentes y hay leyes y hay países donde no permiten violar ciertas leyes y son muy severos. Pero si pensamos en el reino de Dios, cuando nos sometemos, cuando le decimos, Señor, gobierne nuestro corazón, en nuestra vida, realmente le estamos diciendo, Señor, todas las áreas de mi vida están sometidas a ti. Ven, gobierna sobre ella. Ven, permítame cambiar actitudes que no son de acuerdo a tu reino, Señor. Y eso nos va a llevar, mi hermano, mi hermana, a dirigir nuestras vidas de una manera diferente en medio de todas las cosas que nosotros esperamos que se establezca en nosotros.
Realmente ese reino de Dios, cuando habla la palabra, es un reino de justicia, es un reino donde Dios va a manifestar su soberanía en nosotros, donde vamos a estar pendientes de lo que Él está escrito en su palabra. Ese venga tu reino nos está enseñando, en otras palabras pudiéramos decir, Señor, enséñame a vivir como ciudadano del reino. Lo dice Pablo en otros pasajes, pero que gobierne sobre cada área de nosotros. Le hemos declarado, y parte de la oración que hacemos al entrar al reino, justamente la oración de fe, que a veces nos hicieron repetir, lo hice cuando no conocía de Dios, diciendo al Señor, yo te recibo como Señor y como Salvador. Y la verdad, cuando hemos caminado dentro de esas palabras que pronunciamos, lo tenemos como Salvador, como quien nos ayuda, como quien nos da fuerza, pero no como Señor. Y estas cortas palabras de venga tu reino, está diciéndole más que todo a Dios, venga, gobierne sobre mi vida. Qué difícil es entregar nuestros derechos a alguien. Qué difícil es poder caminar en un reino si no estamos de acuerdo con él. Hace algún tiempo atrás estuvimos meditando también sobre y hablamos bastante a través de uno de los profetas menores. Él dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Para que se establezca el reino de Dios en nuestros corazones, debemos conocer las leyes. O mejor, las normas, o otra forma de decirlo, los principios que Dios ha establecido en nuestro corazón y nuestra vida, para hacer de acuerdo a lo que le espera de aquellos que se someten al reino de Dios. Cada vez, mi hermano, mi hermana, que tú te le estás diciendo al Señor, venga a tu reino, diciendo al Señor, establezcalo aquí en mi corazón y en mi vida. Todo nace de ahí. Bien pudiéramos pensar que también es una de las explicaciones que dice esta oración, es que el reino de Dios sea establecido en la tierra, que cumplamos el mandato que nos dio de ser testigos en todas las naciones, de enseñarles que guarden todas estas cosas. Del mandato de Mateo más adelante, que está en Mateo 28, 18, 19, pero el reino comienza en nuestro corazón. Y es interesante porque en el libro de Juan hay una expresión que Jesús está hablando con uno de los principales, especialmente con Nicodemo. Era un hombre que conocía de la ley y que se acerca al Señor y le dice... voy a leer en una parte de esto, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice, hay un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, y escuche la respuesta de Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Mire que no lo está estableciendo ni está obligando a una nación a que tiene que someterse a un reino en los cielos, sino que en este diálogo que Jesús está teniendo con Nicodemo, nos da las pautas a cada uno de nosotros cómo establecer ese reino en nuestro corazón, en nuestra vida. Y justamente le está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Yo sé que por muchos años Dios ha estado golpeando la puerta de nuestro corazón. Tenemos una información de parte de Dios, pero muchos de nosotros no nos hemos interesado en cuáles son las condiciones. Y vuelvo y hago el ejemplo de las personas que viven en las diferentes naciones. Si yo me voy a radicar en alguna nación, debo conocer las leyes, cómo son establecidas las leyes, cómo se gobierna en ese territorio. Y qué importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros conozcamos las condiciones, los principios en el reino de Dios. Y esto es lo que está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, hay una pregunta que le hace Nicodemo en el versículo 4, que es bien interesante. Nicodemo le dice, o le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el reino de su madre, o mejor, en el vientre de su madre y nacer?
Y escuche la respuesta de Jesús, que creo que nos trae claridad. ¿Cómo entrar nosotros a ese reino? ¿Cómo establecer el reino de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchos que quisieran entrar a ese reino, pero si no les es invitado, si no les es establecido por el Padre, o mejor como dice aquí, si no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu, no pueden ser parte de ese reino. Hay mucha gente que ha venido a la iglesia. Si yo hiciera una estadística, ¿cuántas personas han pasado en los años que llevo como pastor a través de la Iglesia Cristiana Sinaí? Tal vez son miles de personas que han pasado, pero son pocas los que han permitido que ese reino se establezca en sus corazones. Algo otros simplemente han seguido al Señor por las bendiciones que tienen y tratan de cumplir ciertas normas y buscan cómo ser bendecidos, mas no cómo establecer el reino de Dios en su corazón y en sus vidas. Qué importante, mi hermano, mi hermana, que decirle, Señor, yo quiero que establezcas tu reino en mi corazón, que gobierne sobre mi vida. Mañana vamos a continuar hablando más sobre ese tema, pero igual que lo que está diciendo, decirle, Señor, yo quiero que te reveles a mi vida, que fue la oración primera que yo hice, y vaya que el Señor me ha venido enseñando por años. Cada vez le conozco más, cada vez estoy más interesado en ese reino, y cada vez, aún después de tantos años, todavía me doy cuenta que hay áreas en mi vida que no he entregado al Señor para que gobierne. Todavía no es plenamente el Señor en mi corazón, en mi vida, porque hay áreas que nos es difícil entregar. Le entregamos ciertas áreas al Señor. A veces no permitimos que Él gobierne en alguna de ellas. Tal vez mañana lo vamos a compartir si el Señor lo permite. Pero por ahora, mi hermano, mi hermana, el reino de Dios es un regalo de Dios gratuito. Por gracia nos lo entregó a través de Jesucristo. Pero también el deseo de Dios es que ese reino sea establecido en nuestro corazón y en nuestra vida. Que entremos a ese reino. Y vamos a hablar mañana más de este tema, porque me parece bien interesante que podamos comprender lo que muchas veces quizás a través de una repetición de una oración modelo nunca lo hemos comprendido. Yo pido que el Espíritu de Dios se revele a tu vida, que le revele esta palabra, y que tú durante este día, en el transcurso de este día, le digas, Señor, yo quiero entrar en ese reino, quiero que gobiernes dentro de mí. Y quiero que me reveles esta palabra, porque yo sé que estando contigo lo tengo todo. Y tú me puedes ayudar a comprender, a acercarme al Padre, a vivir contigo, a ver todas las bendiciones que tú tienes para mí. Que te adoramos en estos momentos y tal como lo estamos expresando, decirle, Señor, gracias porque eres tú tan maravilloso, Señor. Es tan hermoso estar contigo, es tan hermoso comprender de que tú quieres establecer, Señor, tu reino en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tal como lo dejaste escrito, Señor, a través de esta oración, Señor, modelo, podamos decirte, Señor, venga tu reino en mi corazón, en mi vida, porque quiero ser ciudadano de ese reino. Caminar contigo, Señor, someter todas las cosas, Señor, bajo tu señorío. Que realmente, Señor, pueda recibir ese regalo que me das de ese reino, de entrar a ese reino y establecerlo primeramente en mi corazón y en mi vida, Señor. Que se refleje, Señor, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que tú gobiernas en nuestro corazón, que nuestra vida te pertenece, que nuestros asuntos te pertenecen, que aún, Señor, nuestra alma se regocije en ti, Padre. Y que todos nuestros asuntos, Padre, estén gobernados por tu señoría, por tu poder, por tu gloria. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos, gracias por estos momentos, mi Padre precioso. Yo te alabo y te bendigo e invoco tu nombre sobre tu pueblo. Sígales hablando, síganos sustentando, síganos dirigiendo con tu amor y tu paz inagotable, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Que la bendición, la gracia y sobre todo el reino de Dios sea en tu corazón y en tu vida. Muchas bendiciones para todos. Le habló su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Les amamos.